Chicos y chicas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de aprendizaje Aprendo en casa. Y hoy, como parte de nuestro aprendizaje cognitivo, vamos a aprender la definición, partes y estructuras de un artículo científico. Entonces, vamos a ello. ¿Y qué es el artículo científico? Según la Real Academia Española, el artículo científico se puede definir como cada uno de los escritos de mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas. Viendo la definición más los ejemplos de los investigadores científicos expertos en la elaboración y construcción del artículo científico, podemos definir que un artículo científico es un informe que pretende exponer los resultados originales de un trabajo de investigación de aspiraciones científicas, sea de tipo experimental o teórico. ¿Por qué publicar un artículo científico? Porque contribuyen en el desarrollo de la sociedad, porque va a ayudar a los estudiantes, a los investigadores, en la búsqueda rápida de las informaciones actualizadas. Tenemos varios tipos de artículos. Según Sara Córdoba González de la Universidad de Costa Rica, podemos clasificar de la siguiente manera: en artículos como el ensayo, artículo original, revisiones bibliográficas, artículos de comunicaciones o relatos de experiencias, artículos de reseñas, artículos biográficas, etcétera, etcétera. Y todas ellas se realizan por revisión por pares como producto de un análisis exhaustivo. Y hay otros tipos de artículos más conocidos, como los artículos de opinión, que generalmente se encuentran en las columnas de los periódicos. Y los artículos científicos, que específicamente se pueden reconocer por su estructura más ordenada y con un contenido más amplio. Muy bien, tenemos también artículos de revisión, artículos de observación, artículos teóricos, artículos didácticos. El tipo de artículos de revisión se resume, analiza, evalúa y sintetiza una información que ya se ha publicado. Se puede tomar de los libros, de los periódicos, de otras revistas que ya han sido trabajados y publicados. En los artículos de observación, el autor solo presenta una información sobre la etapa de observación del objeto de estudio. Y por el contrario, en los artículos teóricos, el investigador se limita a presentar las hipótesis que están relacionadas con una determinada ciencia y se dedica a argumentar, a explicar, a exponer específicamente un tema de manera teórica. Y en los artículos didácticos, el autor pretende, a través de un escrito, exponer una idea a partir de los resultados estudiados. Estructura de un artículo original bajo un formato Emrit. Tenemos el título,
autor o autores, resúmenes, palabras clave en español e inglés, por supuesto. La introducción, y allí la I que aparece aquí, los materiales y métodos de la M, los resultados y su análisis de la R, y discusión o conclusiones. Ahí podemos agregar el agradecimiento, que obviamente es opcional, ¿no? Y la bibliografía. ¿Y qué se debe tomar en cuenta en el título? Se debe tomar en cuenta la descripción general del contenido trabajado. ¿Y qué se debe tener en consideración en el resumen? Se debe tener una representación breve con el contenido de un solo párrafo, conteniendo obviamente los métodos, objetivos, resultados y conclusiones, y que generalmente se debe redactar en el tiempo pasado. ¿Y qué se debe tener en cuenta en la introducción? En la introducción se introduce las principales conclusiones del tema, y que también se puede añadir los resultados del trabajo de investigación. Los materiales y métodos. En los materiales y métodos se describe lo que se estudió, cómo se estudió y cómo se analizó. Y aquí generalmente se incorporan los medios y materiales e instrumentos de investigación. Y en los resultados específicamente debe reflejar los hallazgos encontrados, o estos pueden ser con tablas, gráficos o específicamente con figuras. Y en la discusión o conclusión se expone y muestra los resultados, y aquí también debe reflejar la aportación del estudio al conocimiento existente. Y por último, en la bibliografía pues se toma en cuenta las fuentes de búsqueda, todas las fuentes bibliográficas que se ha recabado para construir todo el cuerpo de nuestro artículo científico. Muy bien, según el formato IMRIT, la estructura principal de un artículo científico debe responder estas 4 preguntas. En la introducción debe responder la pregunta ¿qué se estudió? En los materiales o métodos se debe responder las preguntas ¿cómo? O ¿con qué se hizo? ¿Con qué se estudió? ¿Qué medios y materiales e instrumentos se utilizó? Y en los resultados debe responder la pregunta ¿qué se encontró? ¿No? Aquí vienen las evidencias del trabajo. Y en la discusión pues debe responder la pregunta ¿qué significa esos resultados? Se debe analizar, sintetizar de manera objetiva, ordenada y adecuada sobre el tema trabajado. Muy bien, aquí tenemos la vista panorámica de un artículo científico. Ahí está el título del artículo, y luego vienen los autores, luego viene el resumen en español, la palabra claves también en español, que está en la parte baja. Luego viene el resumen en inglés, que se denomina también pues abstract, ¿no? Y la palabra clave en inglés. Y específicamente aquí está el método que responde a la pregunta ¿cómo y con qué se hizo? ¿No?
aquí están los medios y materiales. Podemos también añadir los instrumentos de investigación. Luego vienen los resultados que pueden representar con dibujos, imágenes, fotografías o simplemente textos. Viene bibliografías, algunas fuentes bibliográficas que se están citando en el contenido para enriquecer, para explicar, para justificar el tema que se está desarrollando. Y luego vienen notas referenciales que obviamente son las mismas. ¿Qué requisitos se debe tener en cuenta para escribir un artículo científico? Primero, un artículo científico debe presentar un tema original o innovador. Debe tener un enfoque novedoso a temas ya trabajados. Debe llevar a cabo una aplicación metodológica nueva o distinta al tratar un tema. ¿Qué más? Debe estar bien fundamentado. Debe plantear con claridad la temática. Un artículo científico, jóvenes, debe tener coherencia, objetivo, método y resultados. Las conclusiones deben responder a la argumentación presentada. Y por último, debe estar redactado de tal manera que un investigador competente puede repetir los experimentos, observaciones, cálculos o razonamientos teóricos del autor y juzgar sus conclusiones y la precisión de su trabajo. Muy bien, jóvenes, y eso es todo por hoy. Y como siempre les digo, aprender a aprender. Y si no aprendes a aprender, aprendes a perder. Nos vemos hasta la próxima.